Bienvenidos una semana más con nosotros aquí en el grupo de exiliados, con un tema como verán bastante, siento que importante para la industria de los cómics, siguiendo un poco todo lo que ha ocurrido a lo largo de los años y después de la muerte de Superman, otra de las muertes más importantes de los cómics, la muerte de Stacy One por el lado de Marvel, algo que marcó y sigue marcando a uno de nuestros personajes favoritos. Esta semana con nosotros vamos a tener al Flamas. ¿Cómo estás? Hola a todos desde Guadalajara. Esta semana no tengo Funko. Es una figura que me regaló mi Hani hace 2 semanas después de que grabamos. Es un monje que está viendo feo hacia un lado y lo voy a llamar Avatar porque él siempre me ha dicho que ve a Avatar y no lo ha visto y está pelón como yo, entonces también como el Avatar se me hace parecido. Y hoy que nos acompaña alguien nuevo, voy a estar comiendo cebollas cada vez que me haga enojar. Hablando de cebollas, aquí con nosotros esta semana está Falken, Lord Falken. Fue un compañero del foro, entre nosotros bastante conocido por sus emoticones de esa época, que era el Lord Cebolla, y siempre tenía alguna manera de hacer enojar a nuestro amigo Flama. ¿Cómo estás, Falken? Hola, muy bien, saludos a todos. Saludos desde Honduras y solamente diciéndole a mi compañero que va a necesitar unos 4 platos más de cebolla. Esperemos que no haga falta, si no puede que pase una mala noche nuestro querido amigo Flama. ¿Cómo estás, Vilchis? Bien, gracias. Buenas tardes, días, noches a nuestra audiencia. Aquí bien desde Culiacán, Sinaloa. Aquí estamos para tratar de calmar un poco, ser un poco neutro en esta batalla que viene. Sí, esta semana, antes de hablar como siempre, vamos a tocar un poco las noticias de esta semana que estuvieron bastante variadas. Empezando con el hecho de que Disney Plus va a habilitar una sección para adultos en su plataforma, ya que desea agregar más contenido. Esto va a incluir todo lo que es el contenido de Fox, incluyendo Deadpool y buena parte de los mutantes que no estaban incluidos. Adicionalmente de todo el catálogo, con el paso adicional que va incluido para todos de tener que ingresar un PIN para poder acceder a dicho contenido. ¿Qué les parece que por fin estén integrando y utilizando la biblioteca que tiene tan extensa nuestros queridos amigos de Disney? Deadpool es lo único bueno, ¿no? ¿Qué más tienen de bueno ahí? Las películas de Maguire, Alien, X-Men. No sabía que iban a meter esas cosas. Eso sí está bien. Alien. Ripley debe estar emocionado. Eso Está bien, sí o me sea, gustaría. tienen mucho catálogo que deberían de explotarlo. Entonces, se me hace una exageración un poco eso del pin, pero que lo ponga el hombre. Que todos debemos tener un poquito de todo. Folken, ¿tú qué opinas del catálogo de Fox que era bastante extenso y que iba mucho también por el contenido que bastante lo hablamos en versus en sus momentos? Creo que va a ser una edición muy buena, creo que va a tener algo para todos y creo que Disney Plus puede superar a Netflix, creo que tiene la capacidad. Creo que hay un fenómeno que hemos visto bastante en el cine, que ha sido que cuando se estrena una película para niños, a la par de una película para adultos, de acción o lo que sea, siempre gana la película para niños. Los padres terminan llevando a los niños al cine. Y creo que va a ser lo mismo con los servicios de streaming. Al existir Disney Plus en Latinoamérica, creo que podría desplazar bien fácilmente a Netflix. Sí, por ese lado es interesante. Netflix va a disculpa, Disney Plus va a empezar a liberar la aplicación para el resto de Latinoamérica. No sé todavía cómo va a estar con la parte de los derechos, ya que todavía hay varias plataformas como Claro en algunos países que tienen derechos de productos de Disney y de Marvel. No sé cómo harán con eso, pero sí, ya ahorita cada vez estamos más cerca de que el ratón venga a tratar de conquistar el mundo nuevamente como lo hizo con el cine. Adicionalmente a eso tenemos nuevas imágenes de Batman, la serie, que parece que está tomando un tono más oscuro. Se confirma el rumor de que nuestro querido amigo de Crepúsculo no había logrado sacar el cuerpo necesario para interpretar al murciélago, pero ya están en grabaciones y van para adelante. ¿Algunos las han visto? ¿Qué opinan de lo que se ha ido mostrando? ¿O se están tratando de mantener al margen de todos los spoilers que puedan verse por ahí? Pattinson no me importa. Colin Farrell, el maquillaje se le ve muy bien.
Pero Pattinson, hasta que no lo vea actuar, no se lo voy a comprar. Hasta que no vea la peli. Antes no se la creo. Ni el beneficio de la duda. Falken, Yo no le tengo mucha fe a esa película, te soy honesto. No he visto una película realmente de Robert Pattinson que me agrade, pero creo que como en el caso de Heath Ledger, le deberíamos dar el beneficio de la duda, en el sentido de que fue uno de los guasones más icónicos del cine, y en realidad nadie le tenía fe al principio, incluso con su maquillaje, incluso Yo sí. con las primeras imágenes que... Cuando vi el tráiler del Joker saliendo por la ventana del carro de policía y lo oí reírse, dije, ese güey sí es el Joker. Antes sí pensaba, el güey de Brokeback Mountain, no le veo chance. Exacto, hasta que salió el tráiler. Antes de eso, no habíamos, nadie le tenía fe. ya tuvimos un tráiler y yo sigo sin tenerle Yo fe. creo que, no, bueno, no le preguntes el nombre porque te va a golpear hasta dejarte en el suelo, ¿verdad? Pero aparte de eso, bueno, creo que nos hemos llevado muchas decepciones en el cine y tenerle fe a un personaje a veces nos juega en contra, pero creo que deberíamos dar el beneficio de la duda. Al menos espero que la historia sea buena y al estar enmascarado no lo vamos a ver mucho, así que por esa parte no va a haber mucho problema. No va a brillar. Joven Vilchis al parecer ya no está solo como un hombre de esperanza. ¿Alguien más tiene esperanza Pues como tú? la idea, yo también tengo siempre darle el beneficio de la duda al Robert Pattinson. Lo he visto en una que otra película en la que digo, si hace buena su chamba. Creo que depende mucho del director. Y Matt Reeves creo que le puede sacar jugo. También lo que como el Flamas, estoy muy impresionado con Colin Farrell, con esa caracterización del pingüino. Entonces, ahí está formando forma. Entonces, está tomando forma esa cosa. Entonces, ahí le vamos a dejar la esperanza de que van a hacer algo decente, mínimo. Considero que lo único que actualmente les está jugando bastante en contra es la parte de que se va a demorar mucho para salir a la luz, porque ya la movieron para el 20. Entonces esa parte es bastante preocupante, pero tiene que ver con este año tan especial que tuvimos, así que paciencia nada más. Adicionalmente a eso, una de las últimas noticias que me gustaría tocar con ustedes, a ver qué opinan, chiquillos, es el DC Future State. Solamente para tocar. ¿Consideran que actualmente este tipo de eventos, y no en este evento en particular, sino en la industria de los cómics, el hecho de que un anuncio como este no nos haya generado ninguna clase o muy poco revuelo, y que ya tenemos mucho tiempo que no vemos ningún anuncio en cómics? ¿Qué piensan de la falta de relevancia que están teniendo las noticias en el lado de los cómics? ¿Flamas? No es nuevo. Y ya aburre pensar que nos anunciaron que viene un evento que va a durar 2 meses y es el evento mientras empieza uno y otro y no va a tener consecuencias a la larga. Entonces no le veo sentido por nada a ese cómic. Es como si habláramos de un 2099 que hubo en Marvel hace muchos años, que fue como un crossover en su momento con ese Spider-Man que estuvo chido, pero ya después ese Spider-Man muy poco lo hemos mencionado, o en DC cuando hicieron el One Million, que fue un evento anual, pero luego nada, ¿no? Con las versiones de ese tiempo. No le veo sentido y no veo que vaya a estar bueno. ¿Bichis? Ahí lo siento como Convergencia, un evento de relleno, pero a pesar de que Convergencia sí fue un asco, estas historias con John tomando el manto, Superman exiliado, todos estos detallitos para entretenernos un rato estos 2 meses, les voy a dar la oportunidad, a ver qué pedo. Pero también sí cansa eso de que estén nomás creando cosas nomás para rellenar tiempo, no sé por qué. Pero vamos a ver qué trata. Mínimo lo tomo como un what if o lo que sea, y si me entretiene, si me gusta, si no hacen ni uno desmadre más grande a mis personajes, va. ¿Falken? Haber leído por ahí y me pueden corregir que después de ese evento viene una crisis.
si no me equivoco, tiene que ver con el multiverso oscuro, que es el tema del momento en DC, No, por la lo idea que creo. ahí no viene, perdón, ahí no viene después. Ese viene, va a terminar lo que es Death Metal y de ahí viene lo de Future State. Bueno, van a dar de la de Winter, la del invierno, que va a ser en diciembre, y luego va a ser esta de Future State. Creo que sí tiene relevancia en ese sentido, después de Death Metal y todo el desmadre que está haciendo el Batman que ríe. Sí, que se ha vuelto un personaje demasiado popular para mi gusto, ahora lo miramos hasta en la sopa. Pero al principio me parecía bien la idea, pero ahora creo que ya es demasiado. Sobreexposición Ok, siempre ha sido lo hablando del peor de la evento, industria. siempre. Hablando del evento, yo sí creo que no va a ser relevante. Yo probablemente buscan darle una especie de final al personaje de Jonathan Kent, porque me da la impresión de que DC en este momento no sabe qué hacer con Superboy. DC no sabe muy bien qué hacer, ya lo hicieron crecer en el futuro, lo trajeron de vuelta. No sé, me parece que está buscando darle una especie de cierre a Jonathan Kent. Espero que no, porque a mí me gustaba la idea de el Superman padre, el Clark Kent preocupándose por su hijo, pero no le tengo mucha confianza a DC en esto. Espero que estar equivocado. Bueno, ya cerrando un poco con las noticias, esperemos que nos traen la próxima semana con todo lo que está pasando y con todo lo que pasa ya por cerrar el año. Y vamos a hablar de la muerte de Stacey One. Ese es el tema que nos reunió esta semana aquí. Para muchos, Flamas es uno de los mayores defensores. Considera que es la muerte más importante que ha ocurrido en Marvel. En toda la industria de los cómics es la muerte más importante que ha habido. Eso es debatible, pero hablando netamente de Marvel, es considerada la muerte más importante, es para uno de los personajes más importantes que ha tenido, y es algo que marcó y sigue marcando a Spider-Man a pesar de que ocurrió hace decenas de años. ¿Nos puedes contar un poco el trasfondo y el cómo se originó todo lo que fue esto y se concibió matar a uno de los personajes más icónicos y en una época en que no se mataban personajes? Pues ahí para marcar que sí es la muerte más importante, si se acuerdan, hay 4 eras: la Golden, la Silver y la Bronze Age y la moderna. La Golden simplemente por el rollo de la Segunda Guerra Mundial se ha cortado un tiempo. Luego la Golden termina cuando empieza la Silver con la primera publicación de Barry, cuando él es Flash, y es el inicio ahí. Eso marca un antes y un después de que todo lo anterior pues no había ocurrido de cierta forma. ¿Cuándo termina la Silver Age? Cuando muere Gwen. No hay ninguna otra muerte, no hay otra cosa que marque el fin de una era para empezar a otra. ¿Cuándo termina la Bronze Age? Termina cuando pasa Koye en el 85. Entonces, tienes 3 parteaguas en la industria grande: cuando sale Barry, cuando muere Gwen y cuando pasa Koye. No hay ninguna otra muerte más importante en los cómics, ni siquiera la de Superman. La de Superman solo marca que no saben qué hacer con Superman. Y creo que eso fue un poco de lo que pasó con Gwen Stacy. La muerte de Gwen Stacy a mí me duele porque me gusta mucho el personaje y aparte la mata Jerry Conway, el creador de Firestorm. Entonces le tengo cierto amor y odio al que la mató. Y nunca me he podido decir que le tengo más. Gwen, como vieron en las películas de Garfield, en la primera se ve que se muere el papá, el Capitán Stacy. Eso pasa como en el número 90 de Amazing Spider-Man. Se muere el capitán y Gwen culpa a Spider-Man. Se va a Londres y se queda en Londres una buena cantidad de tiempo porque Stacy muere en el número 121 de Amazing Spider-Man y es una publicación mensual, o sea que estuvo allá al menos 3 años de la vida real. Se separó y ya no se sabía nada de Gwen. La traen nuevamente como 2 números antes porque Harry se está drogando, es la excusa que dan y está convaleciente, y Gwen llega, y en eso es cuando la matan. Pero había un problema que es el mismo problema que tuvieron con Mary Jane cuando hicieron la porquería de Brand New Day, y es que Spider-Man está
templado para que los niños, los adolescentes se sientan identificados con él. Y el problema es que ya no estaban tan identificados. Ya para esta fecha ya Spider-Man tenía 10 años de publicación, las personas habían crecido y pues como adultos ya no compramos tantos cómics como éramos más jóvenes, al menos yo, hace mucho tiempo de eso también. Y Gwen no había forma, no tenía un lugar, así como Mary Jane no tenía un lugar, porque no podían hacer, en el caso de Gwen, Gwen no estaba casada con Peter, aunque Peter se moría por eso. A Mary Jane no la podían matar, ni podían divorciar a Peter, porque Peter ya estaba muy grande y eso solo lo iba a hacer como un personaje más viejo. Lo iba a hacer menos identificable para los niños. A Gwen sí la pueden matar. Y por eso la matan, porque ya no había hacia dónde ir. Ya no tenían, volvía Gwen y se supone que ellos decían que las historias con Gwen ya habían como que acabado. Ya era su high school sweetheart, por decirlo de alguna manera. No era tanto su girl next door, porque no vivían juntos tampoco. Gwen era tan inteligente como Peter, en cambio Mary Jane, pues no, Mary Jane nomás es una modelo y ya nunca ha sido inteligente. Mary Jane, se define la personalidad de Mary Jane con la muerte de Gwen, porque antes Mary Jane era una chica fiestera ya, que metieron como un interés posible amoroso de Peter, en el que Peter pues la veía bonita y sentía cierta atracción, Flama, pero nunca pero hacía nada oye, porque estaba, bueno, ¿qué editorialmente, ¿quién pasó? tomó la decisión? Jerry Conway es el que la tomó y Stanley la avaló. Fue Romita y Stanley quienes, bueno, Conway y Romita, si no mal recuerdo, fueron y le dijeron a Stanley. Stanley dice que eso nunca pasó, que él no se acuerda. Ellos dicen que Stanley iba a viajar a Londres en ese momento y que los atendió en su oficina y les dijo, sí, sí, hagan lo que quieran. Y ya que se dio cuenta de que había pasado eso en Londres, dijo, ¿quién decidió esto? Y Stanley trató de revivir a Gwen ahí y ellos inteligentemente dijeron, no, no podemos hacer esa estupidez de devolverla porque nos vamos a ver como unos idiotas. Y eso fue lo que le pasó a Superman. Vamos a revivirlo en un año. Nos vemos como unos idiotas durante todo un año y luego lo revivimos y se ven como unos idiotas. Eso quiere decir que la muerte de Stan sí fue una mezcla entre falla de comunicación en la editorial y exceso de testículos de los escritores, No, no, la falta de comunicación sí, y a mí lo de Conway sí se atrevió mucho. No, no coincido en que era lo correcto, pero no creo que fue un exceso de su parte pedir eso. En ese tiempo las historias todavía eran infantiles. muy infantiles de cierta forma, gracias, porque no, nunca pasaba nada relevante. Lo más relevante que había pasado de ese tipo es que Wonder Man había muerto, si no mal recuerdo, en Avengers. Pero Wonder Man era un personaje que metieron y se murió al poco tiempo, relativamente, no era un personaje querido. El que Gwen haya muerto da el pie a que los personajes puedan morir. Un personaje que se considera principal o secundario ya puede morir, y no solo un personaje que aparecía de fondo en una viñeta, los mataban y ya a nadie le importaba, no tenía nombre, no tenía historia. Sin la muerte de Gwen, probablemente nunca se hubieran atrevido a poner la votación para matar a Jason Todd, ni se hubieran atrevido a matar a Jean Grey, que es otra de las muertes trágicas de Marvel. No hubiera pasado nada de eso porque ella fue la primera muerte real y relevante que se mantuvo de un personaje que estaba ahí, no como el tío Ben, que es una muerte muy importante, pero el tío Ben no estaba ahí. El tío Ben fue creado con la finalidad de que murieran. Sería como comparar la muerte de los Wayne con la muerte de Gwen. Nadie conoció a los Wayne, nunca fueron background y ya. Entiendo. Ya llegando entonces, no sabía ese detalle de que habían tratado de revivirla, de verdad, no primera vez que lo escucho. Es interesante saber eso, cómo sería la historia si lo hubiesen hecho, pero No, Aburrida. ya llegaremos a eso más adelante. Pero, como tú dices, la idea del autor fue darle más relevancia y darle más madurez, ya que como esto era para niños en ese momento.
Era una época diferente en los cómics, el público era diferente. Y ahorita empecemos a hablar un poco más de la historia per se. Antes de que aquí nuestros dos compañeros tomen una opinión, quiero a alguien más centrado en la vida, nuestro joven aquí, que las leyó y que opine. Tú al ser más fanático de DC, pero leer esto, ¿qué te parece la historia en sí misma? Omitiendo, y sé que es difícil, ya que el contexto histórico y veces que supera y no puedes separar una cosa de la otra, pero ¿qué te parece la historia, Vilches? Ahí debo admitir que de Marvel, Spidey es de los personajes que más me gusta. Creo que es de los que con los que inicié en su momento los cómics cuando yo era un niño. Lo he vuelto y he estado agarrando etapas de él por ratos. Lo de Superior Spider-Man, a mí me gustó. El final de eso, la antes. Luego tenemos, ahorita estaba leyendo My Friendly Neighborhood Spider-Man de Taylor. Entonces, es un personaje que lo estimo y me gusta mucho verlo. De Marvel, de los pocos de Marvel que así lo ha llegado a tener. Entonces, con respecto a la historia es teniendo un poquito más de contexto con eso de que le habían sacado de la historia prácticamente, es interesante leerla, es un poquito... Le da una madurez a los cómics que prácticamente era la bandera de Marvel en ese entonces. Creo que es parte de hacerlos real los cómics, hacerlos un poco más relevantes que la historia se sienta un poquito más real, que los personajes se sientan humanos. Era parte de la bandera de Marvel en ese entonces, era lo opuesto, lo diferente que había, lo que ofrecía diferente a DC. Entonces, la muerte de un personaje que se volvió tan querido, que es tan querido y que todo el mundo lo estimaba y que era parte tan importante en la vida de Spider-Man, tiene su peso y la historia en sí funciona todavía. O sea, todavía te llegan y todavía ves la caída de Gwen y todavía te llega, todavía lo recuerdas y todavía tiene la fuerza necesaria para decirte a ti mismo, madres, esto importa, esto se siente, esto es importante, esto es relevante y esto me afecta a mí como lector y afecta a los personajes dentro de su desarrollo como personas. Entonces, por ejemplo, como dice Flamas, la muerte de Gwen incluso define a Mary Jane, pues le da una importancia que lo vuelve a Mary Jane que vuelve a Mary Jane en un futuro, pues que se volverían hasta ahora su esposa, con todas las de madre que ha habido en ese detalle, ¿no? Entonces, la historia funciona, me gusta, de vez en cuando es bueno recordarla y va. Falken, ¿cuál es tu opinión de la muerte de Gwen Stacy? La historia como tal. La muerte de Gwen Stacy. Ok. Es una historia muy importante, no solo dentro del universo de Spider-Man, sino para toda la industria del cómic. Antes de la muerte de Gwen, no había existido un caso en que el héroe no pudiera salvar a su novia. Sí habían habido muertes icónicas dentro del mundo del cómic, pero eran muertes que definían al héroe. Como por ejemplo la muerte del tío Ben. Si no muere el tío Ben, no existe Spider-Man. Si no mueren los padres de Bruce Wayne, no existe Batman. O sea, son muertes que no se pueden cambiar. A partir de aquí, el héroe decide, voy a salvar a todos, voy a enfrentar a los malos y voy a proteger a los que quiero. En este caso se dio un evento en el cual el héroe no pudo salvar a la persona que quería. Un evento que, como ya mencionaron, definió lo que después sería la personalidad de Mary Jane, la personalidad de Peter, haría crecer a Peter como héroe. Y bueno, en cuanto a la escritura, creo que fue algo muy novelesco como se daba en esa época. Eran unas historias muy inocentes, eran historias muy exageradas en ciertas partes, pero creo que funciona para la época y creo que incluso ahora se puede tratar como producto de su tiempo. Creo que es una historia muy buena y queremos ver morir más veces a Mary Jane. Perdón, queremos ver morir más veces a Gwen Stacy. Pienso exactamente lo mismo, que muera más seguido Mary Jane, no sirve de nada.
Sí. Esta historia tiene una particularidad que es algo que se comenta mucho en los cómics. Y es la insinuación que el intento de salvarla fue lo que en última instancia la mata. El efecto No es reboot. una insinuación, es real. Eso está confirmado. En ese Lo momento fue confirmas también, en ese lo, momento fue una insinuación. Porque en ese momento no se le mostraba ese tipo de cosas a los niños. Años después se confirmó que era la idea, yo lo entiendo. Pero hablando del contexto de la no, no, historia en ese momento. fue, fue poco después, en una de las cartas que se suelen recibir en los cómics y responden los autores, fue casi cuando sale el Punisher, que responden y dicen, sí estaba planeado que lo que la mata realmente es Peter, tratando de salvarla, pero dicen, también se hubiera muerto si hubiera caído al agua. No había forma de salvarla con la telaraña desde arriba. Exacto. Y tomar esa decisión voluntaria de agregarle aún más sufrimiento y más responsabilidad de no solamente no la salvaste, sino que tratando de salvarla, tú personalmente eres el responsable de cómo ella murió. En ese sentido. ¿Qué les pareció ese nivel de hasta cierto punto sadismo del autor de querer hacer a nuestro joven Peter tan emo? ¿Flamas? Le da un toque trágico muy importante al personaje y yéndonos a algo más moderno, antes de que destruyan a Spider-Man con Brand New Day, está la saga de Spider-Man cuando se mete a los Avengers, luego está Civil War, Back in Black, One, One More Day y creo que Brand New Day, no me acuerdo de ese One More Day. Pero, ¿cuál es el rollo de Civil War? Iron Man contra el Capitán. ¿Quién es el héroe que rige más todo ese rollo? Spider-Man, porque siempre está, ¿quién eres? ¿Team Cap o Team Iron Man? Y Spider-Man tiene un logo para cada uno de los dos, porque estuvo de los dos lados. Él es el que marca la mitad de Civil War cuando se pasa de un bando al otro. ¿Cómo es que Iron Man convence a Spider-Man? Porque después de todos esos años le dice a Peter, Peter, esto es para que no vuelva a pasar lo de Gwen. Ningún otro tiene que volver a pasar lo que tú sufriste. Y en ese momento Peter se va con Iron Man. Es una culpa que carcome a Peter de la cual nunca se va a poder sacar. El saber que no la pudo salvar y que encima la mató. Falcon. Es que eso es precisamente lo que representa Gwen, la culpa. No es el más grande amor de Peter, no es la novia perfecta, es la culpa. Él sabe que él fue el culpable. Él la puso en peligro primero cuando el Duende Verde descubre su verdadera identidad. Después, él no pudo salvarla en el puente y después se da cuenta al pensarlo que fue él el culpable de la muerte de Gwen. Él fue el culpable de la muerte de un ser querido. Así como él no olvida al tío Ben, él no va a olvidar a Gwen por la culpa. Algo que, algo que yo noto en esta historia, y fue algo que yo vi, hasta cierto punto, teniendo en cuenta que el arte fue excelente, que la historia fue relevante, que tuvo detalles, ¿ustedes consideran que el momento que fue escrito, ellos sabían en lo que se estaban metiendo? Ya para empezar a hablar un poco más de las consecuencias de lo que fue Gwen, ¿ustedes creen que el contexto de lo que iba a pasar, de lo que esto representaba, estaba en la mente de alguno en ese momento? Porque con el caso de Superman, la semana pasada que estuvimos hablando, más o menos teníamos claro de que ellos sí tenían una idea de qué iba a pasar. Con Gwen era territorio inexplorado. No, yo creo que no tenía ni idea de que más de 30 años después, esto fue en el 70 y algo, 73, 75, 6, algo así, íbamos a seguir hablando de esto e iba a marcar tanto la industria de los cómics. Yo creo que lo pensaron como, vamos a matarle la novia a este y ya. Pero nunca pensaron que iba a pasar todo lo que ha pasado. Ya para hablar un poco más del legado, ya que lo hemos hablado más o menos claro y hemos dejado bastante claro lo que fue este cómic, que indiscutiblemente es lo que es un evento, es algo que marcó toda una industria de... que es un antes y un después. Es la mejor manera de expresarlo. El legado de todo lo que es Gwen y quién es Gwen es un motivo hasta el día de hoy para mí de debate. Tenemos gente como Flamas que va a defender la idea de la novia perfecta hasta el final.
yo la veo como un producto de su época bastante desactualizado, que no va acorde con la realidad de las historias y que es hasta cierto punto una Mary Sue en muchos aspectos y que no tuvo el desarrollo que tuvo o que pudo haber tenido si hubiese vivido. Si hubiese vivido hablaríamos de otro personaje y ese desarrollo terminó yendo hacia Mary Jane, quien en el momento puede que no fuera tan perfecta, puede que no tuviera todo en ese punto en la historia, pero 30 años de desarrollo hacen mucho para un personaje. Yo particularmente, antes de hablar un poco más de eso, porque sé que aquí hay alguien que quiere, va a defenderla hasta el final, quiero decir que Stacy One, la actualización que le hicieron en Amazing Spider-Man ha sido muy buena, pero siento que el personaje no es lo que era en este momento en los cómics. Siento que cada vez que traté de leer algo de ella sentí que era muy el arquetipo americano, que está muy enfocado en la idealización que tienen los americanos de las parejas y de las novias, que más adelante tratan de darle más contexto de maneras negativas y eso O sea que leías que era la mejor novia posible. es que para mí eso no era una Fue novia lo que porque yo entendí. para mí una novia no tiene que ser perfecta, tiene que ser una persona que te complemente, no una persona que simplemente seas alguien a quien tú admires. Y es una de las cosas que siento que hicieron con Stacy. Trataron de hacer a alguien como que, oh, hay que Santa Inmaculada, aquí hay que ponerle, hay que hacerle un programa de la Rosa de Guadalupe a Stacy. Y O sea que era demasiado perfecto para ser verdad. siento que no era un personaje empático, si te soy honesto. Siento que es un personaje que fue hecho y que... De, Volken, de hecho, eso fue realmente lo que la mata. No fue Jerry Otway, no fue John Romita, que fue quien en realidad tuvo la idea en el principio, fue la popularidad de Mary Jane. La gente prefería a Mary Jane. Incluso Stan Lee dijo que ellos preferían escribir para Mary Jane que escribir para Gwen, porque la sentían muy aburrida. El público la percibía muy aburrida. Y ahí fue cuando los escritores toman la decisión de matarla. No sé si Stan Lee, bueno, eran los 60, no sé si estaba bajo alguna sustancia o algo, ¿verdad? Ahí en Europa. Pero ellos afirman que sí llamaron y él les dijo, sí, sí, adelante. Y fue en realidad la popularidad de Mary Jane lo que mató a Gwen Stacy. Ahí es donde toman la decisión de matarla porque era, ¿qué te digo? Un personaje cuadrado, un personaje que no tenía crecimiento, que sí, no tenía lo que tenía Mary Si, Jane. si ya eres perfecto, ¿cómo vas a crecer? si eres perfecto, ¿cómo vas a Mary escribir Jane tenía historias 1000 acerca de ti? defectos. ¿Cómo van a escribir historias acerca de ti? Entonces, no sé, pregúntale a Vilchis cómo escriben historias de un güey que es indestructible y es el más poderoso del multiverso y es de los más viejos. Bichis, pero él es perfecto. Matándolo. Bilfi es perfecto. Superman es perfecto. O es una persona muy No, poderosa con imperfecciones. Porque ese es el detalle que yo siento es que una con... persona muy... Superman es la... Bueno, metiéndome mi cuchara en ese sentido es... Superman es una persona que trata de ser la mejor versión de sí misma e inspirarnos a ser nuestra mejor versión de sí misma. Que tiene muchos poderes, sí, sí, pero siempre trata de ser mejor para todos nosotros y darnos un modelo a seguir. Y Si tienes algo... un personaje, la verdad, como este, perdón, que como Stacy, que no tiene una manera de inspirarnos más que, o sea, es que simplemente ella es perfecto, simplemente por ser perfecto, por ser la idealización de una novia perfecta, ahí sí ya puedes llegar a ser aburrido porque no hay una manera de conectar completamente contigo. Pero su efecto en la historia de su muerte tiene más peso que su vida. Como Superman. Amén, hermano. Mira, la muerte de Stacy, y es algo que ahorita vamos a hablar un ¿Cuáles poco... fueron las mejores historias de Spider-Man? ¿No fueron en la etapa de Gwen Stacy? ¿Las Ya que se ahí, consideran las mejores? ya ahí entramos en debates La largos. mejor. Oh, no sé, déjame estirar un poco mi mano y ver algo. Oh, tengo la venganza de los seis siniestros. ¿Quién sale aquí, güey? Ya... creo... Veamos un poco, abramos una página. Oh, no, es Mary Jane. ¿Y qué hace de útil? Qué, qué horrible dibujo de los 90. ¡Auch! Busquemos una ¿Qué historia hace? más. Aquí tengo tirado Invasión de los asesinos de araña. Busquemos aquí a Gwen. No, por Dios, ¿dónde estará Gwen?
No lo encuentro. Encuentro Los de Gwen los tienes Francia. arriba donde nadie los puede pisar, no hay en el piso Oh, con las cosas Saca es tus donde... Mary cómics, Jane. Flama, saca tus cómics, saca tus cómics. No, No no puedo están, no creer. los tengo aquí. Mira, Mi hab- copia de la muerte de Gwen Stacy la tengo guardada hablando, bien Saca en tu Spider-Man bolsita y Blue. todo el rollo. hablando del legado, ya está, ya entrando más en el legado, ya que como dicen, si bien no estaba en esos cómics, y es cierto que no está en esos cómics, una de las cosas que siento que Marvel ha sabido hacer muy bien, y es algo que nuestro querido amigo aquí Flamas nos va a decir, es que se volvió una sombra muy grande sobre toda la historia de Spider-Man. Y es una sombra que a cierto punto siento que se abusa, porque lo que ocurrió a mí particularmente en Son of M, ¿cierto era el nombre del evento, Flamas? Sí, En Son of, el House of aftermath M. de House of M. sí, Son of M, siento que la historia se le fueron un poco la mano en cómo la manejar, en cómo manejaron toda la parte de Gwen. Pero, Flamas, en este caso te dejo a ti. ¿Qué Yo no consideras? creo que hayan exagerado. Spider-Man tuvo Tú unas nunca vas 6 a querer, páginas ahí. tú nunca vas a creer que exagero por el lado de que tú, para ti esa fue una de las No, mejores, no. esa fue una afirmación, esa afirmó lo que tú creías. Un autor dijo, esto es Lo que yo para sabía. que él esté seguro y tenga cómo mostrárselo a todo el mundo. Vamos a imprimirlo, tome. Ahí No, está. y House of M también, y Spider-Man Blue. Inclusive un cómic que Folken va a mencionar de seguro, Sin Pass, lo muestra cuando Mary Jane dice, yo nunca pude competir contra Gwen viva y ahora todavía no puedo. Mi duda es la siguiente. ¿Tú consideras que el manejo que se le ha dado a la muerte de Gwen después de y toda la sombra que ha tenido en el personaje ha sido siempre utilizado de la manera correcta? ¿Has sentido que en algunos momentos han olvidado que existe para luego reintroducirla? Porque yo particularmente siento Hay, que hay etapas donde básicamente nunca existió y de repente vuelve y aparece como una sombra que siempre estuvo ahí. hay muchas partes donde, y muchísimos cómics en los que no se menciona. Puedo decir que por años puede pasar sin que hablen nada de Gwen. Y a mí me gusta cuando la traen, excepto cuando hacen pendejadas como ese cómic que ya mencioné, que no voy a hablar más de él, o cuando hicieron lo de los clones del Chacal, fue una super pendejada. Esas son las dos únicas ocasiones donde mencionar a Gwen no me ha gustado. Del resto, sí siento que ha habido cosas buenas. Previo a Brand New Day, post Brand New Day, yo no seguí leyendo nada. A ver, para irnos hablando un poco, ¿qué consideras que fue el legado que dejó en las historias de Spider-Man Gwen en este caso? ¿Qué fueron los personajes que hasta cierto punto se vieron más afectados, aparte obviamente de Peter? Mary Jane fue la más afectada porque cambió por completo su forma de ser la chica fiestera, a ser un personaje serio y un soporte para Peter en vez de ser un recurso argumental chistoso y ya, un complemento. Y bueno, crearon Punisher por la muerte de Gwen. No sé si otra muerte haya creado personajes buenos, no como la muerte de Superman que trajo a 4 idiotas. Entonces, ese, el Spider-Man 129, que el Chacal contrata a Frank Castle para que mate a Spider-Man. Portada icónica también. Una portada clásica. ¿Sientes que el universo de Spider-Man es mejor ahora que es mejor debido a la muerte de Gwen? Podría ser mejor si Gwen nunca hubiera muerto como debieron haber hecho con Brand New Day y Mary Jane se pudo haber perdido. Comparen las películas de Garfield contra las de Maguire Ambas. con Mary Jane. La segunda, Spider-Man 2, Ey, sigue siendo la mejor película de Spider-Man hasta el momento. Y si bien las de Garfield tienen hasta cierto punto mejores personajes como película, ahí ya es entrar en harina de otro costal. La segunda de Amazing Spider-Man 2 fue muy mala. Siendo lo mejor. No te escuchamos, Y Flamas. también está Yo, Amazing, La Stacy de Maguire, la verdad que no vale la pena. La Stacy de Maguire. Bryce Dallas Howard o como se llame, si le salió muy mal. Pero la 3 fue un intento de abarcar todo y no abarcó nada. Cha, estamos hablando de que Maguire tuvo una excelente película que fue la segunda. La primera tiene sus fallas y es
tiene lo suyo. Pero a nivel de historia, Pero fue la primera, creo que por ser la primera se le pueden perdonar algunas fallas. sí. Las de Amazing yo creo que fueron muy entretenidas. Incluso la segunda, digamos que la disfruté. ¿Te gustó No me el pareció final muy nada buena más? película. ¿Te gustó el final y ya, acéptalo? El mejor final que pude esperar para una película de Spider-Man. Tú y yo lloramos en ese final, pero por razones diferentes. No, yo vi en el cine. Yo fui el único aplaudiendo en ese cine e incluso mi esposa me estaba regañando que me sentara. Veo que Mi tienes esposa me un... regañó porque yo estaba llorando ahí. Era solo un personaje de Ramas, película que no. compórtate, actúa como un adulto, por favor. Y yo Estamos en tirado en el público. piso. Estamos en público. Pensé que no iba a pasar, pensé que no iba a pasar, me lo juraron. Hablan mucho y me doy cuenta que se ha vuelto un Que tema yo creo que recurrente. Es el tema de todo lo que es el cambio de Mary Jane. Y es una de las razones por las que te escribí, Falken, porque sé que tú, al igual que yo, eres un fiel defensor de todo el crecimiento que ha tenido ella como personaje. Tanto que aquí nuestro compañero está huyendo por eso mismo. Porque sabe que es el personaje de Spider-Man que ha tenido uno de los mayores crecimientos. Es uno de los personajes que ha sido expuesto al punto que en la primera serie, en la primera película de Spider-Man, suplantó a Stacy, ya que básicamente la suplantó. ¿Y qué opinas y qué convirtió a Mary Jane en un personaje que aguantó tanto y que, a diferencia de Stacy cuando murió, cuando la separaron de Peter, se formó el escándalo y el drama que se formó porque osaron separarlos? creo que a Mary Jane, la historia de Mary Jane no la podemos en ningún momento separar de la vida de Gwen y de la muerte de Gwen. Fue la muerte de Gwen, como dijo mi querido amigo el Fuego Tormenta, lo que hizo madurar al personaje, lo que la hizo cambiar, lo que la hizo ver la vida de una forma distinta. A Peter también los fue convirtiendo en adultos, los hizo ver la vida de otra forma, que la vida no era un juego. Fue creciendo y creo que la importancia de Mary Jane al ir creciendo es que ella ama tanto a Peter Parker como a Spider-Man. Y eso lo dejó claro en unos números más adelante, no recuerdo ahorita, que ella siempre, que ella sabía la personalidad de la verdadera identidad de Spider-Man, sabía que era Peter. Y Peter tuvo otras novias. Podemos hablar que Gwen, por ejemplo, amaba a Peter, pero no soportaba al Hombre Araña. Podemos hablar de Felicia, la gata negra, que ella amaba a Spider-Man, pero no quería a Peter. No amaba a Peter, amaba su personalidad heroica. Creo que Mary Jane fue la primera en amar sus dos caras, digamos, sus dos versiones. Y eso continuó al punto de estresarla por sus constantes peleas y todo. Peleas con villanos, quiero decir, ¿verdad? También tenía sus peleas internas. Incluso uno de los cómics que les acabo de mostrar, ella desarrolla el vicio de fumar por el estrés, de pensar que mientras ella está en el set de grabación, Peter está peleando con villanos y va a regresar todo golpeado a la casa. Bueno, fumaría. No, porque está muerta. Por lo mismo No de que tiene es pulmones. perfecta, está mal. No puede ser perfecta. No. Y ya vimos lo que hizo en su viaje a Londres. O sea, que no nos traten de vender la idea perfecta de Gwen. En su Ya momento sus vamos a gemelos hablar del Esto viaje es a aparecieron. Londres. apócrifo. En su momento Apócrifo. vamos a hablar de eso, pero quiero que enfoquemos un poco antes de irnos por el desastre y toda la destrucción que se creó. Y es algo que vamos a criticar y podemos también nombrar un poco de cómo lidian con las relaciones de Spider-Man en cierto punto de su historia. A mí me gustaría Solamente mencionar quiero algo. Termina, Falcon. Ok, ok. Solamente quiero mencionar así rápido que sí, yo siento que Gwen ha sido muy mal manejada. A partir de ahí, todos sus regresos han sido solamente con el objeto de torturar a Peter, regresa unos momentos, hay algún problema, vuelve a morir. ¿Cuántas veces tiene Peter que ver morir a Gwen? O sea, ¿cómo no va a estar torturado? ¿Cómo no va a estar afectado psicológicamente? Es el recurso estrella, digamos, para hacerlo sufrir.
porque es lo que más le importa. Le pegan donde más le duele. Ahí yo quería comparar cómo Mary Jane históricamente siempre la ponen a que muera como si fuera Gwen. Porque en Spider-Man The Animated Series, en los 90, Gwen desaparece cayéndose del puente. Igualito. En la primera peli de Maguire, Mary Jane se cae del puente también. ¿Sí? Es algo que la ponen a hacer recurrentemente a ella para que se parezca. De hecho, creo que en la segunda de Holland se cae, ¿no? También y él la rescata mientras va cayendo. Sí, pero no la... Pero Y bueno, otra, Eso, eso otra no cuenta. similitud. Esa no era Mary It Que se siente que is... arruinan a tu personaje. It Jane. No, esa no era is... Mary Ot- Jane. No. Seamos... Otra similitud que puedo meter de mi lado Jubian, que creo que aquí nadie más es Jubian, es la desaparición de Rose Tyler cuando pierde. ¿Sí, Folken, tú sí? Sí, claro que sí. Ok. Toda la vida. Cuando Tennant, el 10º Doctor, pierde a Rose Tyler, es algo muy, muy similar. De hecho, es güera, podría interpretar a Billie Piper a una Gwen Stacy mayor, y el peso que le da eso en todas las temporadas siguientes antes de que Moffat cagara a Doctor Who es muy similar al peso que se le da, solamente que en Doctor Who tiene un final digno. Esto no se los voy a spoilear, aunque pasó hace más de 10 años. Esa idealización que se le pone a Billie Piper es lo que la hace a mí para la mejor companion que ha tenido los doctores en New Who y que no se puede comparar con ninguna otro que haya habido, ni siquiera con Donna. Y a mí se me hace muy similar ese trauma de Peter con Gwen al doctor con Rose Tyler. Bueno, no sé si así hacerles spoiler o no, porque no creo que nadie vaya a ver la serie a estas alturas. Doctor Who, no De hagamos que en spoiler. realidad... No hagan spoiler de Yo Doctor la Who. quiero ver. Yo igual. Es el Ah, mejor ok. ron de cualquier serie que yo haya visto en toda mi vida. Todo el ron de Russell T. Davies. Son 4 temporadas excelsas. Es que David Tennant es el mejor Doctor Who. Seamos honestos. No, Christopher Eccleston se lo lleva. Tennant es muy simpático, es muy bueno, está muy cerca, pero Eccleston tiene un rango muchísimo mayor al de Tennant. Cuando quieran tenemos nuestro Puede ser, programa de pero Doctor Who. Eccleston no tuvo el Porque desarrollo. siento que ya Doctor Who también... ustedes tienen que estar de acuerdo en algo. Algo que quería tocar un tema y es algo que es lo más reciente, es una de las cosas más recientes que tenemos acerca de la muerte y es algo que quiero la opinión de ambos, tanto tuya como la de qué interpretación le dan a eso, lo que fue House of M. Esa interpretación yo la he tomado como que es una manera de Peter de no sentir la culpa por la muerte de Stacy y la única manera de conllevar ambas es que una de las cosas de que ambos fueron más independientes y que fueron adultos, que podrían vivir bien separados. Son excelentes juntos pero que se complementan. Pero tanto él como Mary Jane podían tener su vida y aún así estar bien. Y que la existencia de Gwen iba más por el lado de él expiar una culpa que siempre tuvo. ¿Qué opinan de esto? Yo tengo más o menos claro lo que va a decir Flamas, pero háblelo. Y después escuchamos qué opina Folken de todo lo que fue House of M y el trato que dieron a Spider-Man y bueno. Ahí queda claro qué es lo que añora Spider-Man, qué es lo que su corazón realmente quiere. ¿Qué pasa en House of M? Para quienes no lo hayan visto, voy a spoilear un poco el inicio, pero Wanda le da lo que quiere a todos para hacer un mundo feliz. Entonces, a cada uno de los héroes les crean una serie autocontenida que no tiene mucho que ver una con otra, con lo que ellos quieren para mantener ese mundo ideal y que nadie lo corrompa. En realidad lo que Wanda hizo fue dar el mundo ideal a Magneto, si no me recuerdo, y quería mantenerlo así, que ninguno de los héroes pudiera hacer nada. ¿Qué es lo que pasa con Peter? Peter no pide de vuelta a sus padres, porque él no los conoce realmente. Y el tratamiento de los padres de Peter siempre ha sido una porquería en los cómics. ¿A quién pide de vuelta? Al tío Ben, porque el tío Ben es su padre para él, es su modelo a seguir. ¿Qué pide él en un mundo donde todos son mutantes?
Peter es el único no mutante exitoso que creen que es un mutante por ser Spider-Man. Peter es querido por todos, es una superestrella, tiene películas, su villano son sus guardaespaldas, Rhino es uno de ellos, Osborn sigue siendo Osborn, ¿y con quién diablos está casado? Con Gwen Stacy. Tiene hijos con Gwen Stacy. Lo que él más quiere en su vida es estar casado con Gwen Stacy, tener al tío Ben, creo que está el Capitán Stacy por ahí, sí, el Capitán Stacy está la tía May, está todo lo que Peter siempre había querido. Eso es lo que le da Wanda. Y Wanda no se lo da así porque ella dijo, no, sí, una vez hablé con Peter y se ve que tiene un amorío por ahí con una rubia que está muerta. No, se lo da porque hace que Peter sea feliz. Y Peter es el que decide, de cierta forma, tener a Gwen ahí. ¿Y cómo termina House of M? Peter escapando con toda su familia. Con Gwen, con la tía May, con el Capitán Stacy y con el tío Ben. Recuérdame por qué escapa. Escapa porque él tuvo un problema psicótico al darse cuenta de que ese no era el mundo real. Y él estaba tratando, él se suicida, digamos, finge su muerte para que Magneto lo deje en paz. Pero se escapa no porque no quiera estar con ellos, sino que se escapa con ellos para que puedan vivir una vida tranquila. Se va a vivir a las orillas de una montaña con un lago típico final gringo que podemos ver también en Whatever Happened to the Man of Tomorrow, algo así. Y Gwen, es que digo, Mary Jane, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan? En un set de filmación, tomando la mano de Peter y provocando los celos de Gwen. ¿Se fugó con ella? Pero hay que tener... No le dio tiempo. Probablemente en un par de años más, sí. Siento que el Se problema... vale soñar. Es que siento que el problema, y es algo que es algo personal mío con Spider-Man, es por lo que no soy tan fan como ustedes. Siento que él se mueve, es un personaje que se mueve a veces más por culpa que por lo que él quiere. Entonces, un personaje que siento que es motivado por la culpa, ese tipo de circunstancias o situaciones, se prestan para, en mi caso, y es algo que quiero tener claro. Siento que esas situaciones muestran que eres la persona que le estaría con alguien más por responsabilidad y por culpa que por lo que él quiere a nivel personal. Y que una de las maneras de él ser, entre comillas, más feliz es sentir un poco menos de culpa. El hecho de que estas personas estén vivas, tanto Tía Ben como Stacy, es como, si bien no es algo que él lo haría meramente feliz, porque creo que él no sabe ser feliz, es algo que al menos le quitaría ese peso de encima, esa responsabilidad, esa culpa. Eso es mi opinión. Pero en este caso fue el que tú qué interpretación le das a esto. Creo que toda la idea del cómic es que él sabe que eso no está bien, que ahí no hay algo correcto, que, bueno, él lo lleva a sabotearse, lo lleva a atacarse, a querer destruirlo todo. Incluso después del final, cuando ellos van a esa montaña, em, cuando los demás superhéroes lo llegan a buscar para ir a deshacer esa realidad, él está de acuerdo. Él no tiene problema, solo echa, creo que una última mirada y se va. Creo que si vamos a hablar de historias alternas, también podemos hablar de cuántas historias tiene Mary Jane casado con Spider-Man. Tenemos en el MC2, tenemos las historias de Spider-Girl, que vivieron felices hasta que llegaron los herederos y los mataron a todos para obtener al bebé Ben. Después de las últimas guerras secretas, podemos hablar también de Renueva tus votos, que es una historia donde Peter está casado con Mary Jane y en vez de tener a May Parker, tienen a Annie Parker, Annie May Parker creo que se llama. Y durante dos volúmenes vamos viendo cómo la niña va creciendo, va obteniendo sus poderes, eh, Mary Jane lidia con su trabajo y también tratar de tener superpoderes, digamos, a través tiene un traje que le da los mismos poderes que es Peter y trata de educar a su hija y de enseñarle cómo usar sus poderes. Creo que hemos visto muchos desarrollos en cuanto a Mary Jane como esposa de Spider-Man en universos alternos, en el universo principal, y hemos visto muy pocos desarrollos de Gwen como esposa, más que en What If y la historia que acaba de mencionar mi compañero
otro. ¿Chamas? A mí no me impresiona nada de eso. Esas historias con Mary Jane de universos alternos, en un universo alterno puede pasar cualquier cosa y no se considera canon contra el de House of M, en el cual Es es universo una realidad. también, House of- No, es el 616 reimaginado como otra realidad, pero sigue siendo el 616. No tiene un número aparte. Como el MC2 es el MC2, no es el número del universo como tal, pero no es como si comparáramos Marvel Knights con esto, que es una línea aparte por completo. Entonces no. Sí entiendo que Mary Jane es muy importante para Peter y lo ha sido. Yo creo que es porque ya traer a Gwen era algo complicado. Todos los intentos fracasaron, siempre fueron una porquería. Y Mary Jane se clavó en los corazones de todos desde The Amazing Spider-Man, la serie de Animated Series, y luego Maguire lo fomentó por completo, que era Mary Jane, la persona. Porque cuando sale Gwen Stacy en la tercera de ellos, todos, ¿y esta güera qué? ¿Quién es? Vino como un interés romántico para Peter, ¿por qué? Si ya está casado con Mary Jane. Entonces no, sí, Mary Jane es una buena pareja para Peter, pero no es Gwen. Hablando un poco es algo que quiero tocar, ya que va a ir un poco para cerrar el tema y hablar un poco de eso. Porque consideran que en lo que se refiere a Spider-Man existe la necesidad de destruir sus intereses amorosos con muertes o con cosas como esta. El O- sufrimiento, la esencia, ¿no? Spider-Man no puede ser feliz. pero es que en algunos casos no se trata solo de porque Spider-Man no pueda ser feliz. Se trata de que también destruyen los personajes en el proceso. Estamos hablando de que ¿Qué están mostrando, por favor? Estamos en horario familiar. esto es para adolescentes y adultos y no hay nada que no se pueda mostrar, simplemente que a nivel de historia hay que tener, es lo que quiero comentar, el irrespeto hacia los personajes. Porque yo particularmente tengo, claro, esta historia estuvo muy, muy, muy mal idealizada, muy mal realizada, se podría decir como mínimo, que fue sin paz. Todo lo que vino ahí, después tenemos One More Day y tenemos eventos continuos a donde Spider-Man y sus relaciones, a pesar de que el público ha envejecido, a pesar de que las cosas han cambiado, hay una incapacidad editorial de darse cuenta y de reconocer esto. Ya en el caso de Superman, que los puede decir nuestro amigo Vilchi, han sabido que no es tan mal hacer crecer un personaje. ¿Por qué con Spider-Man es tan difícil lograr eso? Porque Spider-Man está hecho para que los adolescentes se identifiquen con él. Y lamentablemente es como lo quieran hacer. Como todo Marvel está hecho para que te identifiques con él, porque son la idea de unos héroes muy humanos, no como los de DC, que son como unos semidioses, Dios, héroes griegos. No, son como unos semidioses o héroes griegos, que todos los héroes griegos son semidioses. Son inalcanzables. Marvel no lo ve así. Marvel quiere que sean algo muy, que pueda sentir empatía con ellos. Y lamentablemente no le han dado ese crecimiento a Spider-Man. En el 2000, creo que fue Bendis el que empezó la línea Ultimate, un universo alterno de Marvel, donde las historias empezaban en ese año, realmente. Y Peter era un niño, se ve significativamente más pequeño el Peter Parker el Ultimate de tamaño y se ve con la época del 2000. A mí me encantó la idea inicialmente de eso porque permitía al Spider-Man real que siguiera avanzando en su vida y que siguiéramos teniendo un Spider-Man joven como con el que leímos al principio y me encantaba, pero hay cosas que no puedes hacer en el universo mainstream. Yo no me imagino en el universo mainstream a Spider-Man con un hijo o hija por años. No me lo imagino.
porque para mí no sería Peter, sería otra persona. Entonces es más una resistencia a los cambios de los lectores. Yo sí me lo imagino, y de verdad me gustaría la idea. Pero yo tengo un trasfondo de manga que me obligó a aprender a saber que todo tiene un principio, una mitad y un final, a menos de que sea One Piece o Berserker. Pero siento que es algo que es importante, porque es que el público, si tú te quieres enfocar en un público juvenil, que quieres adolescentes, los adolescentes en algún momento van a crecer y tienes entonces que borrar una etapa o una generación completa de desarrollo para que una nueva generación quiera leerlo. Siento que ese sistema no es sustentable. Tal vez darle un fin, como se hizo con Whatever Happened to Man of Tomorrow. A mí me encantó ese fin para Superman. Era el fin final de Superman, era lo último que iba a hacer. Y luego nos dieron uno nuevo, con Man of Steel. A mí me Es gustaría que que fueran creciendo a mi par, como hace Constantine en Hellblazer, que él cumple sus años como cumplimos años en la vida real. Pero no sé qué tan sustentable sería a lo largo del tiempo si lo pudieras hacer. Imagínate un proyecto de 30 años y cuando estás en el año 30 te cuenta, ay, la cagué. Es que ahí tenemos que ver Por la eso, industria como el producto comercial que es, pues. Entonces, no puedes esperar que crezca y tienes que renovar porque hay gente que seguimos leyendo cómics por 20 años, pero hay gente que lee cómics 5 años y ya jamás vuelve a tocar un cómic. Entonces, ahí ese es el punto con las editoriales, pues, o sea, que no tienen que generar su producto para el momento, o no pueden planearte una historia de 30 años porque se te van a ir los lectores, pues entonces como producto comercial tienen que mantener tanto esa relevancia que al final nos termina pegando a nosotros que tenemos leyendo cómics por 20 años y nosotros somos los más afectados cuando la industria solamente quiere vender un cómic para 20 chamacos nuevos de 15, 20 años, pues. Entonces ahí ya les vale literal lo que nosotros queremos, que ya hemos tenido una relación bastante larga con estos personajes, pues. Ahí es cuestión de editorial, de dineros, de lamentablemente así es y probablemente siga siendo así la industria por la eternidad. Y es algo que nosotros tenemos que hacernos la idea. ¿Tolkien? Ahí yo creo que la única excepción es, perdón. ¿Opiniones? Que siento que no te hemos dejado No, que hablar. por eso le agarró el gusto a las crisis DC, porque cada tanto tiempo podía estar renovando todo, volviendo a sacar, recordemos los nuevos 52. Hubo un momento en que yo me desconecté de los cómics DC, de repente trato de volver a entrar y me encuentro con un Superman casi sin poderes y que usa camiseta, jeans y zapatos de trabajo. Me encuentro con un Batman que y no sé, todo como que todo estaba donde no tenía que estar, digamos. En el caso de Spider-Man, creo que cuando hacen One More Day, cuando hacen el Mefistazo, que fue toda idea de Joe Quesada, tenían la idea de que el estar casado envejecía a Spider-Man, envejecía al personaje, y lo querían más joven para, como dice Juego Tormenta, para los niños, para las jóvenes de la época. Pero que viene después del Mefistazo, tenemos a un Spider-Man promiscuo, un Spider-Man con muchas parejas sexuales, tal vez no me censuran la palabra los amigos de YouTube. Muchas parejas, lo encontramos incluso creo que ahorita estaba con Mockingbird, estaban viviendo juntos antes de pensar en retomar su relación con Mary Jane. Y lo que creo que en un momento toda esa gente va a crecer, toda esa gente ya va a encontrar esas historias muy, muy absurdas y van a tener que volver a hacer otro Mefistazo con otro nombre, de otra forma. No sé si les van a regresar el matrimonio, no sé si les van a reiniciar todo y que esté casado con Gwen, no sé si lo van a juntar con la Gata Negra, pero los personajes que tanto nos gustan están siempre a merced del escritor de turno y de la decisión editorial que tomen. Por eso creo que algunos se sacan de personaje. No sé si ya es momento de hablar de Sin Pass. Voy a tratar de ser lo más eh, yo imparcial quiero, posible. antes de pasar a Sin Paz, quiero decir algo.
Como Ok, diría este personaje muy bueno cuando lo escribe Starling y como lo dice en la película esta mala, todo debería estar perfectamente balanceado. Coincido en que DC es adicto a las crisis, a los reboots, pero Marvel no, y creo que eso le ha pegado mucho en la incongruencia que hay en los cómics, porque se supone que Marvel no ha pasado un reboot mayor más que Onslaught, que fue el intento de hacer un reboot de Marvel que no funcionó. Y Secret de hecho se Wars, olvidó Onslaught. la Planet Wars, donde el Doom, sí hubo uno, hace poco. Es el primero que intentaron y que no funcionaba muy bien. Que fue cuando unificaron el planeta de batallas. Unificaron todos los Ah, universos y crearon un despelote. Porque se notó. oye, 35 años después y la cagaron, qué sorpresa. No, no me sorprende. Pero en Marvel ellos intentaron hacerlo con Spider-Man, con el personaje insignia de la empresa, con, con Brand New Day, que fue una porquería. Ahí había una decisión editorial y era que Spider-Man tenía demasiadas series, tenía una serie por semana casi. Estaba Sensational Spider-Man, The Amazing Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man y no me acuerdo cuál más. Y pasaron todo a que Peter, pasara en... ¿Cuál? Peter Parker Spider-Man creo que se llamaba uno. Mm, ok. No Pasan me todo a The acuerdo, ya estaba Amazing en el momento. Spider-Man y es semanal. Y ese fue un reboot de Spider-Man porque lo hicieron de nuevo joven a él y que estaba iniciando su etapa, pero nunca tuvo sentido más allá de en la serie Spider-Man porque todos los demás no se dio una explicación qué pasó en todo el universo 616. Mephisto afectó a todos y a nadie al mismo tiempo y creo que fue Quesada el que dijo esa infame frase, ¿no? Fue magia, no lo tenemos que explicar. Es como lo vayamos necesitando en el momento, van a ser las explicaciones. Un hechicero lo hizo. Exactamente. Cero Cuando lo vean hizo. eso, ¿por qué ponemos esta imagen? Era esta imagen ya que iban a Trágica. hablar de esto, disculpa. Esta imagen no es de este horario, no es para el tipo de programa que queremos hacer. Sí lo es. Porque está en un cómic acto para público. Aquí esta imaginación que está jugándote mal, hombre. Es la imaginación del estúpido de JMS, J. Michael Straczynski, que decidió hacer esto y se arrepintió, según recuerdo, de haber hecho esta porquería, porque no tenía razón de ser esto. Y es algo que los fans han repudiado mucho, el que cuando Gwen se va a Londres, se encuentra mágicamente a Osborn allá y tienen una relación que da fruto en unos gemelos, cosa que va en contra de toda la leyenda que es Gwen Stacy. Y además joderla con el Duende Verde en particular. Fue el que ni ibas a hablar de esto, ¿cierto? Sí, tratando de ser imparcial posible. Yo sí creo que este momento de la historia está muy sacado de personaje Gwen Stacy, así como hablamos al principio, que ella era la novia perfecta, ella era la chica, era la protagonista de La Rosa de Guadalupe. Ella no podía hacer nada malo, no tenía eso para la maldad, que incluso Stan Lee creo que criticó eso, ella no tenía esa maldad. No la veo teniendo ese tipo de relación con Norman Osborn. Sí, pues, si llegó a pasar, yo diría que quisiera pensar que fue que la manipuló de alguna forma, la hipnotizó o falsificó la carta que después mandan, no sé, no sé. Quiero pensar que ese momento no pasó así como ellos dicen. Incluso cuando la vuelven a la vida en la conspiración clon, en ningún momento se toca ese tema. Creo que ese era el momento en que Peter, si esa historia fuera canon, le hubiera reclamado. Este es el momento en que hubieran hablado de ese momento, de sus gemelos, de qué pasó en Europa, tú me traicionaste, pero no se tocó ese tema. Creo que se deja por fuera. Sin embargo, en el Amazing Spider-Man 49, de hace un par de semanas, podemos ver
cómo se refiere a ese momento. Entonces, está dentro de la continuidad, mancha la historia mancha la memoria de Gwen. Y creo que no podría seguir siendo novia de Peter después de algo como eso. Porque nunca pasó, un hechicero lo hizo. Es tan claro como el agua. Gwen no sería capaz de eso y luego ir con Peter. Además de que se supone que los hijos nacieron como a los 3 meses y son adultos, entre comillas, cuando los vemos ahí, y han pasado 7 años. Entonces Marvel dice que entre la muerte de Gwen Stacy y eso, que eran los números 520 y algo de Amazing Spider-Man, creo, han pasado 7 años. Una incongruencia total y Gwen se fue para allá. No, no calza para nada en el personaje, realmente. Y tampoco, para mí no calza en el personaje de Norman. O sea, no veo a Norman Osborn tirándole el pedo a Gwen Stacy, nada más porque está ahí. Estamos juntos. Ah, esta es una amiga de mi hijo. Voy a hacer algo con ella. Además, es una amiga de mi hijo que creo que en ese tiempo era menor de edad. Suena como una buena idea porque soy Norman Osborn. Siento que el problema con esa historia es algo que viene después y es algo que tiende a ser mucho Marvel y es una falla grande de Marvel. Es que no sabe cómo lidiar con mm, las relaciones de Spider-Man. No sabe cómo colocarlas, no sabe cómo hacerlas que funcionen y que se sientan humanas. Y es algo que no sé si algún día logran hacer, porque ya en este punto, después del cómic, que confirma y le da validez a esta historia que en primer lugar no tenía que tener. Porque hay que tener claro que esta historia no tenía que tener esa validez, no tenía nunca que haber sido nombrado y es algo que a través de los años se había respetado bastante. Aquí tengo la pantalla. Yo creo que no, Que hagan yo no esto. diría que es válida porque pasó después de lo de Mephisto. Entonces, no necesariamente tiene que ser válido de la misma forma como lo veríamos. Quita esa porquería. Pero, pero ¿qué ganan con esto? Con insinuar esto. ¿Para qué? Vender, vender, Ese nada más cómic vender. nadie lo recuerda. Los únicos que lo recordamos son los que queremos trolear a Stacy de vaina. Porque el resto Porque, es lo que es eso. ¿para qué Y, hicieron Sin Paz? y la historia ¿Para qué extraña lo de la tía hicieron? May nadie le ¿Para presta vender? atención. Pero es que para vender tiene que haber relevancia. Simpas en ese momento fue para tratar de hacer algo y estaban hablando de Stacy. No sabían qué iba a pasar. Y para hacer como que edgy. Era la época de hacer historias con esos tonos, controversiales. Pero ¿cuántos años ya hace Sin Paz? ¿20 años? ¿Faltan alrededor 15, 20 años? Creo que 2005, 2006, Creo que fue en unos 15 años. 2003, esa fecha. Hace 15 años, una historia de hace 15 Sí, años que básicamente no fue relevante, nadie la quiso. ¿Qué haces haciendo esto en el 2020? Dándole canonidad y haciendo una referencia. ¿Qué se busca? me parece que el escritor en ese momento solo ocupaba una excusa para enojar a Peter con Norman por la situación en la que estaba en el cómic y necesitaban una excusa para que él lo sacara. No recuerdo, no leí bien ese cómic, solo las páginas que me interesaban. ¿Por qué sigues leyendo si ya sabemos que es malo? A veces me aburro. Eh, Creo que era solamente una excusa para que Peter se enojara con Norman y lo sacara del submarino donde estaban. Y Norman va a morir en esa explosión, pero en los siguientes números pasan otras cosas. Pero sí creo que la idea era solamente hacerlo enojar, hacerlo sufrir y aprovechar que Gwen estaba ahí. Bueno, esa Gwen. Que Spider-Gwen yo siento, no sé, el Flamitas cómo lo siente, que es un personaje completamente distinto a la Gwen clásica, a la No Gwen es del Gwen. universo 616. Es Spider otra cosa. No es No, Gwen. no es Gwen, No es Gwen. es Peter Chico.
Sí, es como es como un Spider Chick que pusieron y que no está mal, si te soy honesto. Pegó él igual que Morales, que No, Miles. Siento de que hecho me gustan esas historias en las que miras a los personajes desde otro punto de vista. Aquí miras a Frank Castle, que es un policía, le miras a Peter, que fue lagarto. Bueno, me gustan esas historias cuando cambian de personaje los lugares, cambian de lugar a los personajes. Y sí creo que es un personaje completamente distinto. bueno, chicos, ya para ir cerrando me Yo no he gustaría... leído de Spider-Gwen porque no sé, me da emoción pensar en que hay una Gwen por ahí, pero también sé que no es la misma y que a ella lo que la motiva es la muerte de Peter. Entonces no sé, quiero comprarme un Funko de ella porque es algo de Gwen, pero se me hace que es un personaje nada más para vender, como fue Since Past. Yo lamentablemente tengo mi copia de Since Past y de Since Remember porque es un cómic donde sale Gwen Stacy y me es muy difícil conseguir una copia en físico de los primeros cómics. Tengo mi copia de cuando murió porque esa es icónica y se vende. No sé, cómics así famosos de Mary Jane no me acuerdo de ninguno, como para conseguir uno viejo. Pero pues En todos los de sí, Spider. pero que trate de Mary Jane, no que sea un relleno ahí de background. Ah, los nuevos, pero tú no lees los nuevos, no hay problema. No, en los nuevos no. Después de Brand New Day me perdió para siempre. Sí, los... Bueno, para ir cerrando quiero que me den un poco las opiniones y es algo que quiero que escuchen de que comenten. El, el inicio de la muerte de Stacy Gwen nos trajo muertes que también vimos en Linterna Verde, de la muerte de la novia que se volvió esto un cliché, de matarle novias a las parejas de los superhéroes. Y esto ya es más como para ir cerrando, ¿qué opinen lo bueno y lo malo que nos trajo esto? En este caso quisiera que empezar con Vilchi, ya que él sabe a qué muerte me refiero, de un refrigerador. Y que ya lo hemos hablado de eso. Y aquí se originó. Este es el origen de esa muerte, si te somos honestos. Ahí creo que el cliché del héroe que no puede salvar a su novia o a su sweetheart se volvió como, incluso lo vemos en otro programa que estamos platicando con turistas, es un recurso que se rehúsa una y otra vez, que llega al punto hasta que se vuelve ridículo con Kyle Reiner y su novia. Que esa muerte nos trajo algo bueno, que fue Gail Simone en la industria, ¿no? Pero creo que con Gwen Stacy, empezando ahí, la muerte de Gwen Stacy fue un parteaguas para el futuro, que la industria, por ser la industria de ganar dinero, lo fue echando a perder hasta el punto que se volvió ridículo. Pero la muerte de Gwen Stacy es importante, es parte de la historia de Spider-Man y es parte de lo que lo vuelve Spider-Man. Como lo han estado platicando, yo nomás escucho al Flamas que trata de justificar que Gwen Stacy es la novia perfecta. Pues sí, sí es la novia perfecta, pero su relevancia en la historia de Spider-Man es que haya muerto, no que haya sido su novia perfecta. Entonces, tenemos una excelente historia que fue Spider-Man Blue que te reafirma eso, su relevancia es la muerte, lo que pesa en su historia como persona, como personaje que lo han desarrollado. Y incluso nos afectó a Mary Jane hasta crear a Mary Jane y desarrollar a Mary Jane de la manera en que la han desarrollado durante todos estos años. De que pasó de ser simplemente un personaje de background que no tenía personalidad hasta serlo a un ser humano, darle su personalidad, definirla y desarrollarla hasta los días de hoy. Pues entonces, el cliché ese, pues es un cliché que ha tenido sus pros y sus contras. Buenas historias que han nacido de él, a las hay, que estamos hartos de ellos, sí. Estamos hartos de que nos maten a los personajes nada más por tratar de darles un background. Pero el cliché ya, creo que ya no lo vemos tanto, ya no se ha usado tanto en los últimos tiempos, pero creo que es parte de, ¿no? Entonces creo que es la historia de Gwen Stacy, no la podemos sacar de Spider-Man, pero su relevancia es que se haya muerto siendo la novia perfecta de Spider-Man. Y hasta la fecha sigue pesando nada más por ese sentido, de que era la novia perfecta. Falken.
Bueno, nada más que agregar a lo que acaba de decir el amigo Vilchis. La relevancia de Gwen es que murió. Es la culpa que siente Peter. Es el recurso que se trae siempre para hacerlo sufrir. Pero si algo le tenemos que reconocer a Gwen Stacy es que gracias a ella tenemos a Mary Jane. La Mary Jane que todos amamos. La Mary Jane que hemos tenido durante todos estos años, que la hemos visto en películas, la hemos visto en las series animadas. No en las últimas ya metieron a Gwen gracias a Emma Stone. No podemos hacer nada en ese sentido. Esperemos que también en las series animadas muera. Flamas. No. Ahí quería mencionar varios puntos. Es tu oportunidad. La muerte de Gwen, en realidad, es muy distinta a la muerte de la novia de Kyle Reiner. ¿Sí? Ahí Gail Simone inicia una revuelta con Difference in Refrigerators, algo así. Para aclarar, mi Person punto, the- para aclarar mi punto no es que sea igual, hablo más que todo del origen de lo que vino después. O sea, sé que son muertes No, completamente pero diferentes. Hablo del cliché, que si bien ella al ser la primera no es el cliché porque nunca había pasado antes. Y eso quiero dejarlo claro. Nosotros no podemos decir que la muerte de Superman fue un cliché porque en ese momento no había pasado. Ya hoy en día para sí, se había nosotros, pasado. no en ese momento, no de esa manera, no en ese Sí, sentido. el Capitán Marvel murió antes y es la muerte más Y no icónica de un regresó. superhéroe en Marvel. El cliché de muerte y Sí, porque retorno, así debió quedarse. sí, pero estamos hablando de que el cliché de muerte y resurrección no fue un cliché en ese momento, de la misma manera que la Ujú. muerte de Gwen no es un cliché, aunque lo volvieron después un cliché. No quiero que se confunda eso. O sea, yo estoy haciendo No, una no, no referencia por decía lo que de inició eso, después. sino de que la muerte de Gwen es icónica porque es la primera muerte de un personaje del que sí hay historia, como dije, no como los Wayne o no como el tío Ben. La muerte de la novia de Kyle Reiner ocurre creo que al final del primer número de Kyle o al segundo, donde había tenido dos viñetas, y eso es lo que dicen de, pues, es una muerte muy diferente, aunque Simón nos dice todo el problema de novias en los refrigeradores es que metían personajes de mujeres para tener nada de background, matarlos y hacerle la culpa al héroe. Eso sí es un cliché. Pero en el caso de Gwen, su muerte es una muerte mucho más profunda que cualquier otra muerte de otra novia. A eso iba. Vinci como que aún tiene la espinita de lo que le dije de Superman, de que la última vez que inspiró a alguien fue que cuando estaba muerto y quiere hacerme lo mismo a mí. Pero no, no. Gwen sigue inspirando y dando buenas historias a pesar de que esté muerta. Vuelve y da unas buenas ahí. La relevancia de la muerte siempre la va a tener, no importa lo que pase. Ahorita, sí, porque sin la muerte de Gwen no tienes a Mary Jane. Blue, Spider-Man Blue, que ya se los había recomendado que lo leyeran de Loeb, es una historia muy buena donde Spider-Man con Blue, es porque está triste, está recordando a Gwen Stacy todos los años en San Valentín, va al puente donde murió Gwen y habla con ella, le deja una rosa y Spider-Man a lo largo de todo va, de los cómics, son 6 creo, va grabándole notas, bueno, notas de voz son en cassette, está algo viejo, en el ático de su casa, recordando todo lo que hizo con Gwen, todo el amor que le tuvo cuando llega Mary Jane, ahí como su interés amoroso que tiene. Y al final podemos ver algo muy bueno de Mary Jane que se le reconoce, y es que supo reconocer cuando ella no podía hacer nada más. Ella logra escuchar a Peter hablándole al recuerdo de Gwen, toca la puerta y Peter, bueno, creo que entra, Peter se saca de pedo porque Mary Jane me escuchó hablando a una casetera para hablarle a mi novia muerta que amo más que a ella. Se saca de onda y le dice, ¿desde cuándo estás ahí? Desde hace un rato. Solo quiero decirte que le digas a Gwen que yo también la extraño. Y es porque Mary Jane sabe que nunca va a ocupar el lugar de Gwen en el corazón de Peter, después de todo ese rollo. Y Emma Stone es mucho mejor como Gwen Stacy que Kirsten Dunst como Mary Jane. Fue un mejor papel Es un escrito. mejor,
Es un mejor papel por todos lados. Eso sí te lo tengo que reconocer. Fue un papel que sí se Le supo quedó escribir. perfecto. Y tenía más con Ahí qué me, trabajar. Tenía mucho más con qué trabajar. Y eso es algo que yo le puedo criticar a porque Raimi. Mary Jane es muy plana. Su chiste es ser bonita y ser modelo ella. No, había para sacar más y es algo que se nota también en la infancia de las películas. Pero ya para cerrar por hoy. Yo oí que dijiste que Gwen da más papel que Mary Jane y dijiste que sí. Fue Fue mejor lo único escrito. con lo que me quedé. Fue el papel mejor escrito y Raimi no hizo un buen papel. Y de hecho, Porque tenían más los con personajes qué. secundarios de la primera temporada se nota que no los hicieron bien. Y de hecho, en la tercera fue un desastre. Pero ya para cerrar un poco, para comentar al público, esta semana vamos a empezar a subir un contenido relacionado con pequeños análisis de los eventos, de todos los eventos que están acabando o que han tenido relevancia con lo que es el estado de la industria de los cómics hoy en día, empezando con Koye, todo el origen previo. Vamos a empezar a subirlos esta semana. Los links van a estar en la descripción. Y el mes de Halloween voy a recomendar los cómics de Hellraiser. A pesar de ser una adaptación de película, todo lo de Barker es muy bueno por mi parte. Y Vilchis, para despedirnos. Bueno, nada más para recomendar, como vamos a tener temas de Halloween, les recomiendo la saga de Swamp Thing de Alan Moore. Tiene un tono de terror, un ambiente muy bueno que te pone Alan Moore con Swamp Thing. Y es icónica también esa saga, entonces chéquenla, nos vemos. Falken. Yo pensé que lo que yo iba a recomendar era viejito, pero me ganó Vilchis. Yo sí quiero recomendar 30. El cómic es buenísimo, el arte es hermoso, la primera saga. Las que La vinieron saga. después ya no de los demás, pero 30 días de noche es un cómic de terror, el dibujo es increíble y tienen que verlo. Flamas. Lean Batman de Long Halloween y miren, me sobraron cebollas. Esta cebolla que estuvo aquí con nosotros no estuvo muy activa hoy. Estuvo entretenido el programa de hoy. Para la otra semana estaremos empezando a hablar un poco en el lado de Marvel de los eventos no tan buenos. Todo lo que fue Avengers Decision Bowl y todo el desastre que trajo con todo lo que seguimos teniendo. En este caso ha sido un placer y recuerden suscribirse, comentar y cualquier recomendación o sugerencia dejen en los comentarios abajo. Muchas gracias.